El conflicto no es el enemigo de tu dinámica familiar, es una oportunidad de crecimiento si sabes manejarlo. Bienvenidos a Familias que Sanan, un espacio donde miramos hacia adentro, donde entendemos que sanar no significa olvidar, sino transformar el dolor en aprendizaje. Aquí hablamos de emociones, de vínculos, de esas conversaciones difíciles que casi nadie quiere tener, pero que son las únicas capaces de abrir caminos hacia la paz interior. Soy Aura Ureña, soy terapeuta familiar, coach de relaciones, autoestima e inteligencia emocional. Y estoy aquí porque creo profundamente que las familias pueden sanar. No cuando son perfectas, no, porque la familia perfecta no existe, sino cuando deciden mirarse con honestidad y amor. Hoy quiero acompañarte a comprender algo que todos vivimos, pero que se nos hace muy difícil en la práctica diaria manejar con conciencia, y es el conflicto. Para que podamos entender que el conflicto no es un enemigo de la dinámica en nuestra familia, sino que es una oportunidad para transformar y conectar. Así que antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar aquí. Gracias por elegir este espacio, por escuchar con el corazón y por tener el valor de mirar hacia adentro. No es fácil reconocer que en casa hay heridas, que hay temas no resueltos, que hay emociones que aún no hemos aprendido a sostener. Cada persona que escuche este podcast es alguien que elige romper un patrón, y eso en sí mismo ya es un acto de sanación. Así que gracias de verdad por ser parte de esta comunidad que está aprendiendo a construir familias que sanan. Como siempre, vamos a llevar esto a la práctica, a la dinámica de la familia. Hace algunos años, en sesión, una madre me dijo algo que se me quedó grabado. Y fue que en su casa, cada conversación terminaba en guerra. Que ella no sabía cómo llegaban ahí, podía empezar de la manera más casual el tema de conversación, pero terminaba en guerra. Y me miró, nunca olvidó esa mirada, con una mezcla de cansancio y frustración que nace cuando ya estás cansado de pelear, pero que no sabes cómo parar. Tal vez tú te has sentido así alguna vez. Quieres comunicarte, pero el otro no escucha, o quieres poner un límite, pero terminas gritando. En el fondo no es rabia, es tristeza. Tristeza de sentirte sola en tu propio hogar, que viene de una tristeza que viene de una impotencia de querer hacer las cosas diferentes, pero no saber por dónde empezar. Y hoy quiero hablarte justamente de eso, de cómo el conflicto no es enemigo, sino es una oportunidad de crecimiento si aprendemos a escucharlo. Porque el conflicto no viene a destruir la familia, el conflicto te muestra lo que no está sano, lo que no está funcionando, viene a ser visible lo que el silencio está escondiendo. El conflicto aparece cuando dos realidades se encuentran, la tuya y la del otro. Tus necesidades, tus heridas, tus creencias y las del otro también. Y eso inevitablemente genera fricción, pero esa fricción no tiene por qué ser destructiva. El conflicto solo se vuelve tóxico cuando dejamos que el ego lo dirija, cuando a través de él lo que buscamos es tener la razón en lugar de tratar de entender. En las familias sanas no hay ausencia de conflicto. Lo que hay diferente es presencia de diálogo, un diálogo consciente, y eso lo cambia todo. Así que quiero dejarte 3 ideas que pueden ayudarte a transformar el conflicto en un espacio de crecimiento. Número 1. Primero aprende a pausar antes de reaccionar. No necesitas responder a la situación en el momento en el que estás en el pico más alto de la emoción, es decir, muy enojada. Respirar no es huir, es tomar distancia emocional para poder responder con conciencia. Y cuando eliges la pausa, estás enseñando a tu sistema nervioso que tú mandas sobre la emoción y no al revés. Cada vez que eliges el respeto sobre la reacción, le estás enseñando a tus hijos inteligencia emocional ahí, en vivo, en el momento. Y les enseñas que se puede estar en desacuerdo sin destruir al otro. Segundo punto,
Escucha lo que el conflicto te está queriendo enseñar. Detrás de cada situación hay una necesidad no expresada, es decir, no me siento escuchado, no me siento valorado, necesito que confíes en mí. Cuando aprendes a preguntar qué hay detrás de esta reacción, descubres que muchas peleas no son sobre el presente, sino son heridas viejas que están buscando reparación, que salen a flote buscando reparación. Y entender esto te va a permitir abordar la situación con mayor calma, despersonalizando un poco. Tercer punto, repara después del conflicto. Esto es algo que casi nadie nos enseña. Creemos que con pedir perdón ya basta, pero la reparación es mucho más que eso. Reparar es nombrar lo que pasó, validar el dolor y asumir la responsabilidad. Como por ejemplo, si le gritaste a tu hijo, decir, sé que te hablé con rabia y que eso te dolió, no lo merecías. Voy a trabajar en no reaccionar así. Esa frase no borra el conflicto, pero abre la puerta a la confianza. Porque la verdadera sanación familiar no llega en los días de calma. Ocurre en cómo nos encontramos después de una tormenta, cómo llegamos a ese reencuentro después de la tormenta. Y ahí es que está el poder del conflicto, en mostrarnos lo que aún necesita luz. Quiero que te quedes con esto. El conflicto no es una grieta que rompe, es una ventana que revela. Cada vez que eliges mirar al conflicto con conciencia, estás abriendo una puerta hacia una familia más madura, más real, más humana. No le temas al conflicto, teme a lo que nunca se dice y a los silencios donde el amor se va apagando lentamente. Hablar con respeto, reparar con humildad y elegir la empatía y muchas veces la compasión son actos muy poderosos que pueden hacer que tu familia empiece a sanar. Así que te invito a poner en práctica estas recomendaciones. Gracias por acompañarme en este episodio de Familias que Sanan. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a compartirlo con alguien que también necesite escuchar que el conflicto no siempre destruye, que si se maneja con conciencia puede salvar relaciones. Sígueme en mis redes @laterapeutard, donde encontrarás más herramientas para sanar desde adentro y para construir vínculos conscientes. Y si tienes una historia o una pregunta que quisieras que abordemos aquí, puedes escribirme al correo info@laterapeutard.com. Me encantará leerte y acompañarte. Nos encontramos en el próximo episodio y recuerda que sanar no es olvidar, es aprender a amar sin dolor. Bye bye.